qué bueno que están aquí. A ver, háganle así, por favor, quiero ver los dedos esta mañana. A ver, quiero ver si hubo un accidente con los cohetes este 4 de julio. Todos llegaron con todos sus dedos intactos. Eso es bueno, ojalá hayan disfrutado ese tiempo con familia y ojalá les hayan dado tiempo de descanso también. Pero estamos aquí, estamos para poder escuchar de Dios y qué bueno que tú escoges estar con nosotros. Si necesitas un lugar donde tomar notas, un papel, los sugieres los tienen a la mano, nomás levanta la mano, ellos vienen a ti. Está en blanco para poderte dar espacio para que tú tomes las notas que tú creas necesarias y tú sabes cómo recordarlas. Así que escríbelo ya que se nos olvida una buena parte de lo que escuchamos a menos de que lo escribamos, ¿verdad? Pero muy bien, estamos aquí en la casa del Señor. Si tenemos visitantes por primera vez, te damos la bienvenida. Y ojalá te sientas en casa. Si eres visitante de primera vez, pásale a la cafetería, diles que el pastor te acaba de invitar a una taza de café, ellos se encargan ahí de ti. Queremos que todos se sientan en casa, amén. También a la salida tenemos en la mesa de bienvenida un regalito para todas las personas que nos están visitando. Si tienes las notas de la semana pasada, estamos continuando con ese mismo tema, que creo que es muy adecuado para la época que vivimos, ¿verdad? Cómo mantenerse del estrés, de cómo no estresarnos tanto. ¿Y cuántos están de acuerdo que entre menos estrés mejor? ¿Verdad? ¿Y cuántos les gustaría tener menos estrés en la vida? Claro, a todos, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene mucho que decir al respecto. Él escribió todo un libro de cómo manejar el estrés, cómo más bien aumentar el gozo y la felicidad en tu vida. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Esta mañana continuamos con este tema, cómo mantenerse del estrés, los hábitos de la felicidad. Y estamos viendo el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7. Me gustaría leerlo en voz alta con ustedes, estos dos versículos que son claves para lo que es la enseñanza de esta mañana. Dice aquí, no se inquieten, o sea, no se preocupen, no se afanen, no sean ansiosos, no se inquieten por nada. Como dijimos la semana pasada, ¿qué lugar hay en la palabra nada? ¿Hay un espacio para preocuparnos de algo? No. Pero pastor, no. ¿Y las finanzas? No. No. No hay ningún espacio, dice, no te preocupes, no te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, y es lo que vamos a ver esta mañana, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y luego dice, si ustedes hacen el versículo 6, si tú haces tu parte, yo hago mi parte. Mira el versículo 7, la parte de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que todas las promesas de Dios, ¿verdad?, tienen una cláusula, tienen una condición. Dios dice, yo hago esto si tú haces esto otro. Y mucha gente quiere reclamar las promesas de Dios sin estar consciente que Dios tiene una demanda de nosotros, que Dios pide que nosotros pongamos nuestra parte. En esta ocasión, Dios dice, yo te daré la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú hagas las siguientes cosas. La primera era la que vimos la semana pasada. Dijimos que debemos de rechazar, número 1, rechazar el de preocuparse. Bien sencillo. Tú tienes que escoger. Pero dices, pero es que ¿cómo hacemos esto? Bueno, escoges. ¿Sabes tú que todo ser humano escoge lo que uno piensa? Vamos a hablar en gran detalle de ello en los siguientes 2 domingos. Pero por ahorita, tienes que tú rechazar ciertos pensamientos de preocupación. Es decir, poner las cosas en contexto. Lo hablamos la semana pasada, ya que dijimos que la preocupación es irrazonable, es innatural, es insaludable y la realidad es, la preocupación no es necesaria, ya que la última vez que nos preocupamos, nada cambió. Si es algo que vale la pena preocuparse, entonces vale la pena actuar sobre ello.
¿verdad? Entonces, la preocupación no tiene lugar para nuestras vidas. Lo vamos a ver en otro diferente contexto, en asunto espiritual, esta mañana. Porque el segundo punto que el apóstol Pablo habla esta mañana, sobre lo que es la preocupación, aquí está número 2. El punto número 2 es, para bajar el estrés, habla con Dios sobre todas las cosas. Habla con Dios. Ahora tú dices, bueno, eso es sencillo, claro. ¿Se acuerdan de aquel viejo canto que decía, dilo a Cristo? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Hay que poner esto en el contexto. Mira, el apóstol Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo, ¿ok? No debería haber estado ahí. Sin embargo, en la soberanía de Dios, cayó en la cárcel. Dicen los históricos que es posible que tenía de 4 a 8 guardias que le rodeaban a todo tiempo estando en esa cárcel de hogar. Quiere decir que no podía ir a ningún lado sin que un soldado estuviera con él. A ningún lado, a ningún lado. Siempre había alguien con él. Dice la palabra del Señor que la iglesia le mandó, la iglesia de Éfeso mandó a Timoteo, Epafroditis, para que fuera a consolarlo, enviarle dinero y estuviera con él un tiempo. Pero a mí lo interesante de esto, y creo que necesito mencionarlo, especialmente en la era de media social en la cual vivimos, lo primero que hizo el apóstol Pablo no es acudir a Facebook y decirle a todo el mundo lo desanimado que andaba. Y no me puedo yo ver al apóstol Pablo, aunque viviera en esta época, haciéndolo de esa manera hoy en día. Dices tú, ay, pero es que no tenían Facebook, ni Twitter, ni Instagram. No, yo creo que el apóstol Pablo, él sabía de dónde venía su socorro, su auxilio, ¿verdad? Nuestro socorro viene, ¿verdad?, de lo alto. Y él sabía que en cualquier situación, él no iba a hablar con personas. Él primero, más que nada, hablaba con Dios sobre todo. No estoy diciendo que no puedes hablar con un amigo de confianza, ya que Santiago nos dice confesar vuestros pecados los unos a los otros, llevar los unos a otros nuestras cargas. Dice la palabra del Señor, llorar con los que lloran, gozar con los que gozan. Entonces no está hablando el de no tener a alguien de confianza, pero tampoco lo anda poniendo ahí como periódico para que todo el mundo lo lea. Hello. Lo primero que hace el apóstol Pablo es renuncia a los pensamientos de preocupación, y la segunda cosa que hace es las cosas que sí le afectan, se las lleva directamente a Dios en oración. ¿Sabes? Y ese es la fuente de ánimo para el cristiano, es el poder hablar con Dios, el de poder comunicarnos con Él, pero también recibir su palabra a nuestra vida, porque hay muchos que se la pasan platicando con Dios y no dejan que Dios les platique para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Hay que dejar que Dios, por eso hay que practicar el silencio espiritual, dejar que Dios nos ministre, nos dé palabra. Entonces, una de las estrategias que el apóstol Pablo nos da en el libro de Filipenses para bajar el estrés, si tú quieres afanarte en la vida, no me pongas atención. Si tú quieres vivir estresado, no me pongas atención. Pero si tú quieres aumentar tu gozo, pon atención. Dice, no te preocupes, y luego habla con Dios de todas las cosas. A ver, ¿cuántos de ustedes la última vez, sean sinceros, pueda que Dios les inspirado, pero si hablas contigo mismo, ¿cuándo fue la última vez que hallaste la solución en ti mismo? Más que probable que recibiste un buen consejo, que Dios te dio palabra por medio de sus escrituras, ¿verdad? Entonces, de ningún valor nos damos el de hablar con nosotros mismos. Dijo en una ocasión un sabio, dice, yo hablo conmigo a menudo porque es el único que me entiende. Bueno, eso no se los quito, ¿verdad? Pero el hablar con Dios es lo que disminuye el estrés en nuestra vida. Ahora, yo quiero que tú veas la segunda parte de este versículo. Vamos a ver ese versículo 6 una vez más. Dice, nunca te preocupes por nada. En cambio, en cada situación, dile a Dios lo que necesitas. O sea, estamos leyendo otra traducción del mismo versículo para ver si podemos sacarle un poquito más al jugo a esta escritura. En cambio, en cada situación, ¿verdad?, dile a Dios lo que necesitas en tus oraciones.
y tus peticiones. ¿Sabes? La realidad es esta. Escúchame bien. Si tú oraras como te preocuparas, tuvieras menos de qué preocuparte. A ver, pongan eso en Facebook, en Twitter. Ajá. A ver, dígalo otra vez, pastor. Ok, ahí les va. Si tú oraras como te preocupas, tuvieras menos de qué preocuparte. ¿Por qué? Porque la oración es la herramienta que Dios usa para traernos alivio y fortaleza de los afanes de esta vida. Entonces mi consejo esta mañana, ¿quieres que tu estrés sea menos? Ponte a orar más. Como decía mi mamá, dobla rodilla y busca el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete cumplir, ¿verdad?, de acuerdo a sus habilidades para tus necesidades. Dios se ha comprometido a suplir tus necesidades, ¿ok?, de acuerdo a tu ¿qué? A tu disposición de pedirle a Él. ¿Por qué digo eso? Yo recuerdo en mi infancia, si les puedo dar uno de mis recuerdos, recuerdo en una ocasión, bueno, en varias, pero esta en particular, estaba yo en lo que es la banda de instrumentos, de música, ¿verdad? No una banda, machos o del norte o quién sabe qué, ¿verdad? Una banda de instrumentos clásicos. Para aquellos que no saben, yo tocaba la trompeta, leía música, Beethoven, Mozart, todos esos, desde una temprana edad. Entonces, cuando yo entré a la prepa, estaba en el estado de Texas, y ahí teníamos una escuela súper grande. Hoy en día ya no es tan raro, pero en aquel entonces éramos una de 2 prepas en los Estados Unidos que había más de 5,000 alumnos, estudiantes. Era una banda grande, era una cosa impresionante. La banda de nosotros consistía de más de 500 estudiantes con instrumentos en mano, imagínense ustedes. Bueno, total que cuando yo entré a la prepa, al 9º grado, ¿verdad? Uno de los requisitos era de que se me compraran zapatos de banda. Dije yo, ¿zapatos de banda? ¿Qué son esos? No son botas, ¿verdad? Son zapatos de banda. Son unos zapatos que son blancos para que vayan con el uniforme, y luego tienen una esponja como la suela del zapato. Es una esponja para que no hagan ruido durante la marcha. Y yo era uno de esos que iba así marchando y con la gorra que casi se nos caía, ¿verdad?, por la pluma que iba por encima. Total que estos zapatos no eran baratos, tenían un precio, eran de calidad, eran especiales, te van a cobrar más. Bueno, yo recuerdo que los primeros días que yo llegué con mis tenis. Pues si los puedo decir, no voy a decir la marca en inglés porque a lo mejor ustedes no la conocen, pero para que conozcan, eran de Canadá. 3 hermanos, zapatos de 3 hermanos de Canadá, ¿verdad? Pero eran blancos, yo me los puse. Si quieres saber la marca, eran Ponies. Ay no, ya ni sabes de qué son esos. Total que era lo único que mi papá me pudo comprar en aquel entonces. Yo me los puse, yo feliz, yo no sabía que eran zapatos blancos. Y yo llegué, pues ¿qué creen? Es muy cruel la prepa, ¿verdad? ¿Qué creen que hicieron los del 10, el 11 y el 12 grado? Me apuntaron los zapatos y se burlaron. Jaja, que mira, ay, la pena que yo llevé. Entonces, bueno, dije, bueno, ni modo, ¿no? Luego le digo a mi papá, oye, papá, necesito zapatos de banda. Dice, te acabo de comprar esos tenis blancos. Y le dije, papá, esos no son, necesito estos zapatos, me lo van a permitir esta semana, pero si voy a seguir en la banda, yo necesito estos zapatos. ¿Cuándo cree que me los va a poder comprar? Y me dice mi papá, mira, yo te consigo los zapatos, no te preocupes. Yo me fui campante, dije yo, mi papá me los va a conseguir. A la semana, ¿qué creen que mi papá me obsequió? Los zapatos de banda. Ay, eran especial, bien livianitos, con la esponja abajo, brincabas y no hacían ruido, X cosa. Yo dije, estos me los pongo cuando quiero irme de la casa. No se crean. No, eran de calidad. Pero algo que yo aprendí en mi infancia, porque yo te voy a decir, nosotros éramos humildes, ¿ok? Por no decir de otra manera, porque yo después comencé a realizar esto, y a lo mejor les pasó a ustedes, que yo no me di cuenta que mis padres eran muy humildes y pobres hasta que ya tuve edad de recapacitarlo. Yo le doy gracias a Dios porque en mi infancia mis papás nunca me dejaron sentirme pobre.
aunque eran puros frijolitos y tortillas, para el ayuno, el desayuno y la cena, pero gloria a Dios. O sea, cuando la gente venía conmigo me decía, ¿qué comiste? Frijoles y tortillas. De veras, y el desayuno, frijoles y tortillas con un huevito, y para la cena, frijoles y huevitos. O sea, en parte porque éramos mexicanos, ¿verdad? No sé ustedes si vienes de otra, pero fíjate, los chilaquiles, ¿qué son? Tortilla, queso, con frijolitos en lado. ¿Okay? Las flautas, ¿qué son? Tortillas, queso y frijolitos a los lados. El pozole, el pozole sí es bueno. Entonces, pero uno no sabía que éramos pobres. ¿Por qué? Porque en nuestra infancia lo que hacíamos, mis hermanas y yo y mi hermano, íbamos y le decíamos, papá, necesito esto. ¿Verdad? ¿Y qué hacía papá y mamá? No lo daba. No nos daba todo lo que queríamos, pero lo que sí necesitábamos, sí nos lo daban. ¿No le dan gracias a Dios por su provisión? Y también que no nos chiquearon para darnos todo lo que queríamos, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, ¿por qué te digo esta historia de mi infancia? ¿Ok? Porque cuando yo le pedí esos zapatos a mi papá, yo no le dije, papá, necesito estos zapatos para la banda. ¿De dónde vas a conseguir el dinero para pagarlos? Creo que me hubiera levantado la mano y se hubiera rascado acá atrás, ¿verdad? Si yo le hubiera confrontado a mi papá y le hubiera dicho, ¿dónde va a agarrar el dinero? Él me hubiera puesto una regañada. Él me hubiera dicho, ¿cuándo has sabido tú que cuando tú necesites algo, yo no te lo dé? ¿Y saben qué? Hubiera tenido la razón. ¿No es cierto para cada uno de nuestros padres? Entonces, mira, te cuento esto porque el apóstol Pablo nos dice, nunca te preocupes por nada. En cambio, en cada situación, dile a Dios lo que necesitas en tu petición, en tu oración. De niño, yo entendí que pedirle a papá era no tener que preocuparme por lo que le pedí, porque sabía que mi papá era justo y era fiel para cumplir y darme lo que yo necesitaba. En ninguna ocasión le fui a mi papá y le dije, papá, ¿dónde vas a conseguir el dinero? Esto va a estar difícil, lo necesito. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque de niño, mi trabajo no era el preocuparme de dónde venían las finanzas. A ver, ¿cuántos de ustedes de niños se preocuparon de dónde venían los frijolitos? Solamente sabían que ahí estaban todo para el almuerzo, el ayuno y la cena. Sabían que ahí iban a estar, tenían esa certeza, esa confianza de que papá y mamá iba a suplir. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Porque mi responsabilidad con Dios no es de preocuparme de dónde viene el recurso. Mi problema es saber cómo pedirle a Dios. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es de simple y sencillamente pedirle a Él. Nuestro trabajo no es averiguar de dónde Dios va a sacar para pagar por nuestras necesidades. Nuestra responsabilidad es pedírselo a Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿quieres bajar el estrés y aumentar el gozo en tu vida? Aprende a no preocuparte. Y cuando ya dejes de preocuparte, comienza a pedirle a Dios por tus necesidades, no necedades, en tus oraciones y peticiones. ¿Por qué es importante esto? Te voy a dar una gran verdad esta mañana. Escúchamelo bien. Cuando tú te preocupas, en vez de pedirle a Dios, te estás comportando como un ateo. ¿Sabías tú eso? Que el preocuparse para un cristiano es actuar como un ateo. Es actuar como que si eres un huérfano, que no tienes papá celestial, que no tienes a quién confiarle. El de preocuparte es pecado porque es la incredulidad en el Dios que te ha salvado. Te lo voy a decir de esta manera. La preocupación es el ateísmo práctico. O sea, vivido, actuado. Practical atheism. El ateísmo práctico. Eso es lo que es. Nos estamos comportando, nuestra preocupación está indicando la falta de confianza que le tenemos a Dios. ¡Wow! Es actuar como que si Dios no existe. Como si somos huérfanos espirituales.
Dios dice, yo voy a tener cuidado sobre ti. Tú no tienes por qué preocuparte de estos asuntos. Y hay gente que dice, ay, pero es que, dice el apóstol Pablo, dile a todo, díselo a Cristo. En tus necesidades, lo que tú necesitas, díselo a Dios en oración. Y hay gente que dice esto, ay, pero es que, ay, ¿a poco Dios se va a preocupar de las cosas pequeñas? ¿Cómo que las cosas pequeñas? ¿Tú te acuerdas de los viejos tiempos? No sé si tú naciste en el evangelio como yo tuve ese privilegio. Yo me acuerdo aquellos servicios de domingos en la tarde, donde eran servicios de petición. Eran servicios de alabanza, pero se convertían en servicios de petición. Porque el pastor había una sesión de petición y nos pasábamos horas, escuchando todas las necesidades de todos. Y nomás que se levantaba la hermanita que se sentaba en cierta banca y sabías que era un discurso de 25 a 30 minutos. Pero gloria a Dios, porque tú te acuerdas, ¿para qué es que se acuerdan? Yo doy gracias a Dios por mi salvación, por la vida eterna, el perdón de mis pecados. Mi versículo favorito es, y decían su versículo favorito, y dice, yo quiero pedirles que me ayuden a orar, y comenzaba la larga lista. Yo recuerdo de joven, no de niño, de joven, que cuando yo iba a estos servicios, comenzaba una hermanita, y me acordé de su nombre ahorita, no lo voy a decir porque está grabado, y comenzaba la hermanita, yo necesito que me ayuden a orar por mi muela que me estaba doliendo. Y yo sabía que era una hermanita bien enfermiza. Dije, no, de aquí iba a dar todas las síntomas y aquí iba a dar todos los diagnósticos que le han dado. Pero ahí por ahí comenzaba. Y de joven yo me molestaba un poquito porque decía, ay, vámonos, hay que hacer otras cosas y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y después me encontré este versículo, donde el Señor me habló y me dice, dile a Dios lo que necesitas en tus oraciones y tus peticiones. ¿A cuáles cosas? ¿Hace excepción el apóstol Pablo de lo que debemos de llevarle a Dios en oración? De ninguna manera. Dice, no te preocupes de nada y llévale todo a Dios. Está sencillo, cubre todo. Si te duele el diente, si tienes una migraña, si es cáncer, si es sida, si es la pérdida de trabajo, si es un matrimonio o te duele una uña, díselo a Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que Dios no se preocupa de nosotros, y yo quiero que tú sepas algo esta mañana. Dios se preocupa de ti. Todos los detalles son importantes a Dios. Así que esta mentalidad de decir, no, pero es que no se lo quiero decir a Dios en oración porque pues, ay, no vale la pena, es una cosa pequeña. Óigame, ¿acaso hay cosa pequeña para Dios? ¿Saben algo? Que no hay tal cosa como cosa pequeña porque no hay tal cosa como cosa grande. No me has escuchado. No hay tal cosa como lo pequeño, porque para Dios no hay tal cosa como lo grande. ¿Sabías tú que Dios nunca está apurado? ¿Sabías tú que Dios nunca está en pánico? ¿Sabías tú que Dios nunca está en caos? ¿Sabías tú que Dios nunca está en una emergencia? En una ocasión alguien entró a mi oficina bien desesperada y le dije, hermana, no le dije de esta manera, pero se los digo para no tardarme mucho tiempo. Le dije, hermana, cálmese, Dios no está en emergencia, usted es la que está en emergencia. Como que se me sintió un poquito, le dije, deje explico. Quiere decir, si Dios permite esto, es porque Él ya tiene la solución también. Si Dios nos permite pasar ciertas cosas, es porque Dios ya sabe. Como dije en una ocasión, si Dios te pone un Goliat enfrente, sabe porque hay un David dentro de ti. Si Dios te permite pasar una circunstancia, es porque Él sabe que ya hay una solución preparada para tu situación. Por eso el apóstol Pablo llega a entender este nivel de confianza en Dios y le dicen, ¿saben qué? No vale la pena preocuparse. ¿Por qué? Porque yo ya se lo dije todo a Dios, y si Dios ya lo sabe, pues ¿para qué me pierdo el sueño? Si Dios, el creador del universo, ya lo sabe y yo sé que Él se preocupa de mí, entonces ¿para qué yo preocuparme de la situación? Y aquí está la clave para el manejo del estrés en la vida. Número 1, deja de preocuparte en esas cosas. Número 2, preocúpate menos y pide más. Escúchame, te estoy dando básicamente un cheque en blanco. No de los que te encuentras ahí de tu papá para jugar a la... No. Un verdadero cheque en blanco. Imagínate que te viera un banco y te dijera, aquí está un cheque y usted póngale el 1 y los ceros que usted quiera. Eso es lo que abre la oración para nosotros. El banco de las riquezas de Dios. Es lo que, la oración es lo que mueve la mano de Dios. Fíjate, a nuestro favor. Sí.
Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, el versículo 2. No tienes porque no le preguntas a Dios. Otra versión dice, no tienes porque no pides. Ajá. Dice su palabra. La razón por la cual tú no tienes la solución es porque no se la has pedido a Dios. La razón por la cual no tienes esa provisión es porque no la has pedido a Dios. Una versión que decimos nosotros los latinos dice el que no habla. Santiago capítulo 4 versículo 2. El que no habla, Dios no lo oye. Es lo mismo, no tienes por qué, porque no le pides a Dios, no se lo preguntas, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. No, hay que pedírselo al Señor Jesucristo. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8 al respecto. Dios nunca tiene un gran problema. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dices tú, ¿eso qué tiene que ver con pedirle a Dios? Aquí te va. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Qué reserva Dios de nosotros? Nada. Su gracia la tienes. Dinero lo puedes tener. Gozo lo puedes tener. Paz en tu vida lo puedes tener. Provisión, un nuevo trabajo lo puedes tener. Sanidad es tuya. ¿Qué quieres? Dice el Señor. No lo tienes porque no me lo has pedido. ¡Wow! ¿Sabes la clave? No sé si se traduce bien, pero ¿sabes la clave de menos estrés? Conviértete en un pediche. No tanto, pero estás entendiendo. Pídeselo a Cristo. Pídeselo. En vez de quejar, ay, no tengo, no tengo. Dice el Señor, ¿para qué te quejas? Pídemelo. ¿Sabes? Quiero ser vulnerable esta mañana, lo compartí en el servicio de inglés. Tuvimos un buen tiempo, donde me acordé de mi propia jornada espiritual. Porque uno no es perfecto. Ay, no lo creen, pero te estoy diciendo, no soy perfecto. No, de veras, no lo soy. Gracias. Y yo por tiempo, yo estaba orándole al Señor por un nuevo edificio. Señor, danos un nuevo edificio para yo no batallar con el parking, con el estacionamiento y tener cupo para hacer actividades para los jóvenes y X cosas. Ustedes conocen mi corazón. Para llenarlo con personas. Y yo estuve orando, y orando, y orando. ¿Saben que yo llevo 12 años orando para que Dios conteste esta petición? Y estamos en menos de 45 días de que Dios la conteste. Y tú dices, ¿cuánto tengo que esperar? Tú espera lo necesario. Dios en su debido tiempo sabe cuándo contestar, cómo contestar. Si es la voluntad de Dios, Dios paga. No me estás escuchando. Si es la voluntad de Dios, Dios paga. Él va a proveer. ¿Por qué te digo esto? Porque hace 2 años el Señor me tuvo que llamar la atención. Me tuvo que llamar la atención como pastor. Y me dice, Dan, no me estás pidiendo bien. Yo me quedé muy sorprendido. ¿Por qué? ¿Cómo que no estoy pidiéndote bien? Sí, dice, en cuestión de un edificio nuevo, no me estás pidiendo como tú debes de pedirme. Y dije, Señor, pero si he usado escrituras, he estudiado el muro de Nehemías, he visto cómo David planeó y Salomón edificó, yo me he puesto a estudiar, yo no he sido negligente bíblicamente, ¿cómo que te estás diciendo que yo no sé? O sea, yo puse todo el pretexto para lavarme las manos de la acusación de que yo no estaba orando bien. ¿No te toca que hacemos lo mismo? Y luego hace 2 años viene el pastor Asif de Pakistán, que les manda saludos, por cierto. Están haciendo unas grandes campañas allá en Pakistán. ¡Wow! Yo me gozo con eso. Total, vino el pastor Asif y me dice, vamos a orar por ese edificio. Y nos pusimos a orar. Y me dice, Pastor Don, you're not praying right. That's why the Lord not answer your request. Y yo le dije, I don't believe you. Y le dije, ¿cómo? Me dice, ¿tú todavía le estás pidiendo a Dios? Pues sí. Pero el problema, dice, es que al pedírselo, y ahorita hablamos de esto,
no le tienes confianza. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Me dice, because, no, lo hablo español. ¿Por qué? Porque tu congregación todavía no sabe los deseos de tu corazón. Dije yo, ¿y ellos para qué necesitan saber? No, dije, ¿cómo está eso? Porque a mí me causó, ¿verdad? Dije, a ver, explícame así, ¿cómo está eso? Dice, yo presiento que tú tienes miedo a quedar mal. A ver, explícamelo. Tú tienes un deseo, pero porque no tienes la fe suficiente, no quieres quedar mal enfrente de tu congregación. Me quedé yo con la boca abierta. Dije, ¿cómo? A ver, yo sabía que era cierto. Dije, explícame y te lo explico. Dice, sí. Dice, todos hemos estado ahí. Tú tienes miedo proclamarlo en público y que no se logre y luego tú quedes mal. Ya no estoy confiando en Dios. Entonces tu petición no es tanto lo que Dios puede hacer, sino que tú no te avergüences en frente de una congregación. Wow. No, ese momento me arrepentí, Señor, perdóname. No he sido humilde, he dudado, he practicado lo que es ser un ateo. No he creído en ti. Y si aquellos se acuerdan, ese mismo día llegamos a la oración, viernes en la tarde, y el pastor Asif nos hizo levantar las manos hacia el sur, cuando estábamos en la capilla. Y aquellos que estuvieron en la oración se han de acordar que comenzamos a orar y nos dijo, oren como que si ya es de ustedes. Y nosotros orando por un terreno que estaba aquí al lado, pero nuestras manos estaban extendiéndose allá hacia el propósito de Dios. Quiere decir que lo que nosotros pedimos es muy poco en comparación a lo que Dios nos quiere dar. No me estás escuchando. Lo que nosotros le pedimos a Dios es muy poco en comparación a lo que Dios nos quiere dar. Si no tenemos es porque no pedimos. Hermanos, esto me da la libertad de decírselo a Cristo, dar en oración mis peticiones y súplica y pedirle a papá Dios y no tener que preocuparme quién paga el bill, porque Dios es el que es el dueño de todas las riquezas. Esto me da la confianza de pedir sanidad, liberación, unción, gracia, misericordia, salvación para mis hijos, restauración para mi matrimonio, restauración de finanzas. Lo que yo ocupe, el apóstol Pablo nos dice, díselo a Cristo. Que no te tienes que preocupar quién suple. Denle un aplauso al Señor, Él es digno. Ahora sigan la lógica de este versículo. El que no escatimó, el que no negó nada, ni su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Qué está diciendo? Si Dios está dispuesto a entregar a su único hijo para morir en la cruz del Calvario a favor tuyo, ¿qué son 2 millones de dólares? ¿Qué es una propiedad de 4 acres? ¿Qué es la restauración de tu matrimonio? ¿Qué es la sanidad sobre el cáncer, el diabetes, el SIDA, las migrañas? ¿Qué son estas cosas? Si Dios ya solucionó el problema más grande del ser humano, ¿cuál es el problema más grande del ser humano? La salvación. Porque entre más tú intentes, tú no puedes ser perfecto. Tú necesitabas ser salvo. ¿Y qué dijo Dios? Mi plan es mandar a mi hijo que muera en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día para perdonarte tus pecados y darte la vida eterna, ya que Él es la venida, la verdad y la vida. Él es el acceso a la vida abundante hoy y la vida eterna mañana. Por medio de Cristo Jesús, nuestro problema mayor ya está solucionado. Entonces, ¿por qué afanarnos por las cosas insignificantes en comparación a la vida eterna que disfrutamos en Cristo Jesús? Eso yo le llamo la gracia de Jesucristo. Wow. Una de las cosas más tontas, insensatas o necias que tú puedes decir en esta vida es decirle a Dios, yo me encargo, yo sé mejor. Y cuando uno se queja
y no le lleva esta preocupación a Dios, básicamente estamos negando la existencia de Dios y que Él puede suplir nuestras necesidades. ¿Tú quieres que tu estrés baje y tu gozo aumente? Aprende a orar en la presencia de Dios. Busca su santidad. Busca estar en su... Practica la presencia de Dios. Es decir, sé intencional en acudir a Dios. Cuando todo, no es cuando todo lo demás, no. Lo primero que el cristiano debe de hacer es doblar rodilla y orar a Dios. Yo no estoy diciendo que no vayas al doctor, porque ellos son instrumentos de Dios. Pero lo primero en nuestro corazón debe de salir una oración a Dios. Pero no es cualquier oración. No solamente es de pedirle, pero es de dar gracias a Dios. Cámbiale, Enrique. Es de dar gracias a Dios en todo. Número 3. Cuando tú aprendas a dejar de preocuparte, aprender a pedirle a Dios por todas tus necesidades y dar gracias a Dios, tu estrés va a ser menos y tu gozo va a aumentar. Yo quiero que tú veas este versículo una vez más, Filipenses 4:6. Te digo, este versículo es uno de mis favoritos. Está sabroso. Cuando le pides a Dios lo que necesitas. Esta es otra traducción para que veas cómo le sacamos el jugo. Cuando le pides a Dios lo que necesitas, también, no dejes de hacer esto, también, dale gracias por todo lo que ya ha hecho. No dice, dale gracias a Dios por todo lo que te pasa. Dice, dale gracias a Dios por todo lo que ya ha hecho, porque hay gente que malinterpreta esto. No dice, dale gracias a Dios por el cáncer, dale gracias a Dios por la pobreza, dale gracias a Dios por las injusticias. No, dice, dale gracias a Dios aún en medio de la pobreza, aún en medio de la injusticia, aún en medio del cáncer, aún en medio de la enfermedad. Encuentra lo que es que Dios ya ha hecho. ¿Te fijas? Es profético. Mucha gente cree que lo profético es solamente mis estudios que se trasladan a ustedes. A mí se me enseñó que lo profético no es solamente anunciar lo futuro que nadie sabe. La mayor parte de lo profético en las escrituras es lo que Dios ya había dicho en forma de recordarle al pueblo lo que olvidó. Por eso digo, tu acción de gracias, el hablar con palabras de agradecimiento es algo profético, es guerra espiritual, declarar lo que Dios ya ha hecho en tu vida, recordarte a ti y vamos a llevárnoslo de encuentro también, recordarle a Satanás lo que Dios ya ha hecho y lo que va a seguir haciendo, lo que va a hacer a favor tuyo. Dice, cuando le pidas a Dios lo que necesitas, también declara la grandeza de Dios. Dale gracias a Dios por lo que ya ha hecho. Yo te voy a decir algo. Si tú tomas el tiempo de darle gracias a Dios por lo que ya ha hecho, no vas a tener tiempo lo suficiente para preocuparte. Tú no puedes adorar a Dios y preocuparte a la misma vez. Tú no puedes pedirle a Dios y estar preocupado a la misma vez, o una o la otra. Dice que en todo dale gracias a Dios. Quiere decir que aún en los tiempos malos encuentra algo que Dios está haciendo. Tu perspectiva, donde tú escoges dónde poner tu mirada, en lo que te está pasando o en lo que Dios ya hizo y está haciendo. Es perspectiva. Es la manera que tú escoges ver el día. Es aquel proverbio antiguo que dice, ¿qué está el vaso? El vaso está mitad lleno o mitad de vacío. Dios dice, yo quiero gente que va a ver el vaso mitad lleno. Porque hay gente que lo ve mitad vacío. Para todo está vacío. No, que le hace falta aquí, le hace falta. Oye, a todo le hace el feo. ¿No conoces gente así? Pero qué agradable, son como la miel. Aquí hay gente que todo le encuentra el lado amable. ¿Cierto o no cierto? Digan amén los amargados. Cuando una persona le haya el bien a todo, oye, y si nosotros no somos así, hasta caen gordo. ¿Cierto o no cierto? Vamos a ser muy sencillos esta mañana. Pero es que esta persona tiene la razón. Escoge ver las cosas desde un punto de vista positivo. Por eso el apóstol Pablo, y el próximo domingo les enseño, todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que merece ser honrado, meditar en estas cosas. Poner nuestros pensamientos, escoge pensar en estas cosas. ¿Me estás escuchando?
Me encanta este versículo. Pídeselo a Dios con un corazón agradecido. No se lo pedimos a Dios de desesperación. Ahí estaba la clave. El pastor Asif me ayudó a entender, gran amigo. Dice, pastor, tú estás orando porque estás frustrado con tu edificio. En vez de darle gracias a Dios por el edificio que tienes, Dios te va a dar un nuevo edificio. ¿Eso sabes lo que comenzamos a hacer? Mi casa y yo comenzamos a darle gracias a Dios por el estacionamiento que teníamos, por el altar que teníamos, por el techo que teníamos. Y después de 2 años Dios dice, ok, te voy a dar un nuevo techo para que ores más. Te voy a dar más estacionamientos para que los llenes. ¿Me estás escuchando cómo Dios trabaja? O porque hay gente que le pide a Dios y reclama derechos cristianos. Yo soy tu hijo, tú debes de contestar, tu palabra dice. Ah, sí dice, pero también tiene la cláusula. Es decir, si tú quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento, no te preocupes de nada, pídeselo a Dios y dale gracias a Dios en todo. Dije, dale gracias a Dios en todo. Esto es algo tan sencillo, pero tan prudente para esta mañana. Porque mira, no quiero saciarme en este punto mucho, pero es que es tan importante esto, que el agradecimiento produce felicidad. ¿Sabes tú que los doctores han comprobado que el gozo, el agradecimiento produce sanidad física en el cuerpo? Hay doctores que dicen que sus pacientes dejarían de ir o estar en el hospital más pronto si aprendieran el agradecimiento. Y aún dicen estos mismos doctores que si hubieran aprendido cómo ser agradecidos antes de su visita al hospital, no hubieran llegado al hospital. ¿Por qué? Porque hay sanidad en la actitud de agradecimiento. Así lo ha diseñado Dios para nosotros. ¿Sabes tú que el agradecimiento es el antídoto para la depresión? Es que estoy deprimido. Yo en una ocasión tuve que estar con un colega que estaba deprimido. Llegué a su casa, todo estaba cerrado, estaba todo oscuro. Estaba sentado en su mueble. Yo lo reprendí a él. Yo no andaba reprendiendo a Satanás. Satanás no produce eso, nosotros producimos eso. No le echando la culpa a Satanás. Él hace lo suficiente sin que darle crédito por otras cosas. Llegué ahí, lo exhorté, lo reprendí. Le dije, yo reprendo esta actitud tuya. Pero es que estoy deprimido. Sí, pues cierras las ventanas, cierras las persianas, todo está oscuro, no tienes música, no estás alegre, no te acuerdas de lo que Dios ha hecho. Claro que vas a estar en este estado. Uy, le abrí las ventanas, se las abrí, prendí el aire con la calefacción, porque hasta eso estaba un pesar ahí adentro. Comenzamos a orar, comenzamos a darle gracias a Dios. Comenzó él a llorar en la presencia de Dios. Dices tú, entonces sanó. Se tomó su tiempo. Pero eso fue el inicio. Tú tienes que tenerle confianza a Dios en cómo Dios trabaja en este mundo. Y Dios dice que por medio de la oración, de súplica y agradecimiento, hay sanidad. Dije, hay sanidad. Hay una situación que tú estás padeciendo, a lo mejor no le has dado gracias a Dios en medio de esa situación. No por la situación, dije, darle gracias a Dios en medio de la circunstancia, en medio del dolor, Dios trabaja de esta manera. ¿Sabes tú que el agradecimiento produce inmunidades en nosotros para rechazar enfermedades? No tengo tiempo para meterme en eso. Así que cuando yo digo que debemos de decírselo a Cristo en oración y en agradecimiento, es porque así dice su palabra. Hacerlo con un corazón, ¿qué? Un corazón alegre y contento. Yo antes pensaba, Israel, si me ayudas esta mañana, yo antes pensaba que la vida se trataba de altibajos. Y lo podemos ver desde cierta perspectiva de esa manera. Pero me he dado cuenta que la vida no se trata de altibajos. Se trata de lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Porque hay gente que dice, no, ahorita el Señor ha sido bueno conmigo, y a la semana, estoy batallando con esto. Pero si tú te pones atención a la vida, al fluir de la vida, ¿no te has dado cuenta? Medítalo. Que cuando te está pasando algo malo acá, algo bueno acá está aconteciendo. Cuando algo bueno te está aconteciendo en esta área de la vida,
en esta otra área de la vida algo no te está yendo tan bien. Yo me he dado cuenta que realmente no es altibajos, sino que es lo bueno y lo malo nos acontece a la misma vez. La diferencia es en cuál escogemos darle atención. Estaba esa ilustración que me encanta de lo que es los indios nativos de Estados Unidos. Tienen un cuento ellos. Viene el indio joven y le dice a su abuelito: abuelito, he tenido un sueño, quiero que me lo interpretes. Dice el abuelito indio, le dice: dime tus sueños. Dice: en mi sueño que hay dos lobos, uno negro y uno blanco, y en mi sueño ellos están guerreando, pero despierto sin saber a cuál gana. Dice: abuelito, ¿a cuál de los lobos va a ganar? Mira el abuelito a su nieto y le dice: nieto, el que tú alimentas. El lobo que tú alimentes, ese es el que va a ganar. En nuestra vida siempre hay lo bueno y lo malo. Hay que saber alimentar lo bueno, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es bello, todo lo que es digno de respetar. Eso es lo que se alimenta. Si tú te pasas la vida alimentando el lobo negro, ese es el que va a ganar. Mi pregunta es para ti esta mañana: si Dios ya ha solucionado tu más grave problema en lo que es la salvación y la vida eterna, ¿por qué preocuparte con lo que está seguro en sus manos? ¿No crees que descansarías un poco más dejando que sea el Espíritu Santo el que dirija tus pensamientos, que produzca ese gozo en tu vida, de no ser ansiosos, de no estresarnos? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitas comenzar a declararlo proféticamente, todo lo que Dios ya ha hecho y todo lo que va a hacer. Inclina tu rostro esta mañana. Yo quiero que tú lo hagas esta mañana en preparación para la cena del Señor.